El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales? Podcast de Banco Sabadell con Toni Garrido. Nuevos episodios. Estardondestes.com. Buenos días, bienvenidos al encuentro digital del Banco Sabadell dedicado a las finanzas fáciles para la economía doméstica. Hoy contamos con Ramón Satorra, más de 25 años de experiencia en el sector bancario, con diferentes cargos directivos en el ámbito nacional e internacional, de los que 10 años los ha desempeñado en la Comunidad Valenciana. Y actualmente ocupa el cargo de director comercial de la Territorial Este del Banco Sabadell. Ramón Satorra, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Toni. Gracias por invitarme a estas charlas. Vamos a entrar en materia pronto ya, Ramón, con este panel dedicado a la vivienda. La primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de elegir una vivienda? Mira, la elección de una vivienda es algo, primero, muy personal y por tanto, como tal, pues requiere de unos condicionantes que deben adaptarse a cada particular y a cada familia. Pero sin duda, antes de dar el paso de hacer una compra, hay que meditarlo bien. Hay que meditarlo bien porque seguramente requeriremos de un apoyo financiero y este apoyo financiero será el más grande del que podamos necesitar a lo largo de nuestra vida. Seguramente será la operación financiera mayor que hagamos como particulares y, por tanto, conviene por lo menos valorar una serie de parámetros para que esa vivienda que compremos, que luego acabará siendo nuestro hogar, pues nos permita todas las comodidades y alcanzar los deseos de bienestar que queremos tener. Por tanto, yo diría, lo primero que hay que ponerse es saber cuántos metros cuadrados necesito. Y esto es muy fácil de medir. ¿Cuántas habitaciones y cuántos baños necesito? Si puedo identificar el número de habitaciones y baños que necesito, podré saber cuáles deben ser las dimensiones de mi vivienda. Tendré que valorar si esa vivienda la quiero de obra nueva o la quiero de segunda mano. A lo mejor obra nueva, evidentemente, pues todo tiene otra cara, pero posiblemente no esté en la zona que yo pretenda que esté la vivienda y por tanto eso puede decantarme a viviendas de segunda mano. Porque la zona es muy importante también. Hay que tener en consideración que una buena elección de la zona en la que yo construiré mi hogar será seguramente lo que me aportará mejor bienestar familiar. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que si la vivienda la acabo adquiriendo en un sitio en donde no me siento cómodo porque el entorno no me gusta, seguramente esto acabará afectando al bienestar del hogar. Para elegir la zona hay que tener en cuenta, yo diría que dos factores, unos factores emocionales, ¿no? Quiero estar cerca, vivir cerca de mis familiares, de mis padres, quiero vivir cerca de mis amistades o no es tan importante para mí esto. Y por otro lado, aspectos racionales. Evidentemente, cuando yo busco una vivienda necesito saber qué tan cerca tengo supermercado, qué tan cerca tengo servicios como pueden ser hospitales, farmacias, transporte público, escuelas, guarderías, etc., ¿no? Estos son los parámetros que hay que conjugar. Los emocionales, tener cerca gente querida y ver que satisface el entorno todo lo que yo pretendo. Luego también hay otro aspecto que no debe pasarse por alto porque tiene un impacto financiero importante y es la orientación de la vivienda, ¿no? A veces nos dejamos llevar porque esta me gusta y no tenemos en cuenta la orientación. Una vivienda orientada a norte será fría. Claro que estamos en Alicante y aquí tenemos un clima privilegiado y por tanto, pues no será tan fría. Pero en el interior de la provincia, seguramente una vivienda encarada a norte, que por tanto solo tendrá sol prácticamente en verano, pues será fría. Por el contrario, una vivienda encarada al este tendrá sol de mañana, o este sol desde el inicio de la tarde hasta el ocaso, y al sur tendrá sol todo el día, excepto en verano. ¿Y eso qué importancia tiene? Pues tiene mucha importancia porque eso tiene un impacto directo en consumo de aire acondicionado y en consumo de calefacción. Por tanto, la orientación no se le da a veces mucha atención, pero es clave. Igual que otro aspecto muy fundamental, y es la vivienda que yo quiero, ¿me gusta que dé a la calle o prefiero que dé a un patio interior? Claro,
Si da a la calle, la vivienda tiene más vida. Me asomo al balcón, me asomo a la ventana y veo pues, transeúntes, coches, me da vida. Pero por contra, probablemente sea más ruidosa, ¿no? Por tanto, hay que valorar esto. Claro, si da un patio interior será mucho más íntima, mucho más silenciosa, pero tú sabes, Tony, que todos los patios interiores pues, no son ajardinados, algunos pues, dejan mucho que desear y por tanto pues, tener que mirar cada día la pared del vecino mal pintada, pues a lo mejor tampoco es muy agradable. Es bueno que lo tengamos en cuenta, por lo menos que lo valoremos, luego ya tomaremos la decisión. Luego hay otros aspectos que hay que tener en cuenta, sobre todo y especialmente si la vivienda es de segunda mano. Hay que hacer una revisión de instalación eléctrica, instalación de agua, instalación de gas, deben cumplir las normativas actuales y por tanto es bueno que un experto haga una revisión. Aparte de eso, yo creo que un tema también relevante son los cerramientos, ¿no? Los cerramientos, puertas y ventanas, tienen que ser de la calidad que esperamos. Si no, lo vamos a pagar por falta de aislamiento acústico y por falta de aislamiento térmico, ¿no? Al final, ¿en cuántas casas hemos oído, en esta casa pasa una corriente de aire, mal aislamiento? Esto se tenía que haber revisado el primer día. Y luego, por supuesto, hay una serie de aspectos legales que también es bueno tener en consideración. Aspectos legales como saber si la vivienda que voy a comprar tiene algún tipo de carga, tiene alguna hipoteca, si la vivienda que voy a comprar está al corriente del pago de la comunidad, al corriente del impuesto de bienes inmuebles, bueno, si tiene certificado de eficiencia energética, que no esté afectado por un plan urbanístico, bueno, estos serían aspectos legales que también hay que tener en consideración. Por tanto, estos 5 grandes bloques que hemos dicho, ¿no? La vivienda en sí, la zona, la orientación, las instalaciones y los términos legales, creo que como mínimo hay que tenerlos en la cabeza antes de lanzarse a comprar una vivienda. Luego, pues a lo mejor no todas las viviendas que vemos cumplen todos los requisitos, pero ya pondremos nosotros cuáles son los mínimos que deseamos, ¿no? Y creo que eso es lo primero que uno debe plantearse antes de empezar a buscar en un portal inmobiliario, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y por qué es tan importante tener claro lo que quiero? Porque lo que quiero seguramente tendrá un impacto en precio, ¿no? Y como he dicho antes, el precio que se paga por una vivienda en muchas ocasiones comporta tener que solicitar ayuda financiera y esta ayuda financiera será la operación financiera que como particulares seguramente será la más grande que hagamos en nuestra vida. Por eso es importante atinar o por lo menos ceñirse a los parámetros que yo me he impuesto como mínimos. ¿Cómo me hubiera gustado escuchar eso que acabas de exponer antes de lanzarme a lo que yo me lancé? Desde luego me hubiera servido de mucho en algunos de los puntos que acabas de comentar, Ramón. Y hablando de financiación, si necesito financiación, ¿cómo puedo calcular el importe que he de financiar? Bien, para calcular el importe a financiar en una operación inmobiliaria se tienen en cuenta tres parámetros, 3 indicadores que son la clave. Primero, hay que saber cuál es el valor de la vivienda. Para saber el valor de la vivienda uno puede pensar, no, hombre, el valor de la vivienda es el precio al que me la venden. Bueno, a lo mejor el valor de la vivienda es el precio al que yo quiero comprar, que seguramente es más bajo que el precio al que me la quieren vender. Entonces, conviene que un tercero neutral y regulado, que se llama tasador, acuda y nos diga cuál es el valor en condiciones normales de mercado de esa vivienda. La presencia de un tasador es importante porque garantiza las dos partes. O sea, el vendedor tiene la garantía de que está vendiendo a precio de mercado y el comprador que está comprando a precio de mercado. Los tasadores son terceros independientes en esta operación, solo hacen eso, decir el valor en condiciones de mercado normales de esa vivienda y están regulados por Banco de España. Por tanto, lo primero para saber cuánto necesitaré es cuánto vale la vivienda, qué valor tiene la vivienda, nos lo dice un tasador. Lo segundo que necesitaré será pues, saber qué porcentaje de financiación de ese coste de la vivienda tendré que solicitar a una entidad financiera. Seguramente, pues, si he pensado que quiero comprarme una vivienda, yo tendré un ahorro, habré ahorrado, habré generado algo de ahorro que será mi entrada a la vivienda. En términos generales, y un estándar en el sistema financiero es que el valor máximo de financiación
no máximo, el estándar de financiación a la compra de una vivienda ronda el 80% del valor de la tasación. Por eso era importante la tasación, para saber cuánto vale la vivienda. Ahora ya sabemos que la entidad financiera te podrá ayudar en términos generales, luego habrá los matices que consideremos y las particularidades de cada caso. En términos generales, la entidad financiera te podrá financiar el 80% de esa vivienda. Pero luego hay un tercer elemento que es clave, y es que las entidades financieras debemos velar que en la euforia de quererme comprar esa casa no me pase y quiera acceder a una por encima de mis posibilidades. ¿Y eso cómo lo controlamos las entidades financieras? Pues analizando cuál es la capacidad de pago de ese comprador. La capacidad de pago del comprador nos dice la cantidad de dinero de mis ingresos netos mensuales que puedo destinar a la compra de la vivienda sin que mi economía familiar se resienta notablemente. Evidentemente se va a resentir porque tengo un pago adicional, pero sin que eso genere un crash en la economía familiar. Ese porcentaje de dinero que puede destinarse a la cuota hipotecaria mensual sobre los ingresos mensuales debería estar en torno al 30-33% de esos ingresos netos mensuales. Con eso quiero decir que una persona que cobre unos ingresos netos de 1.500 euros, la cuota hipotecaria no debería sobrepasar los 450 euros aproximadamente, ¿sí? Si supera ese importe, puede tener tensiones financieras en la economía doméstica. Tendrá problemas a lo mejor para pagar algunos suministros, ropa, alimentos, la escuela de los niños, etc. Por tanto, esa es el porcentaje que nos marca dónde la economía familiar lo puede asumir y dónde se puede sentir cómoda. Además, también, para calcular la capacidad de pago, las entidades financieras tenemos en consideración otros elementos. Tenemos en consideración cuántos miembros tiene la unidad familiar, cuál es la profesión de los miembros, por lo menos de los adultos en la unidad familiar, cuáles son los gastos habituales, cuál es profesión, titulaciones, estudios, etc. Edad, por supuesto, no tiene la misma capacidad de endeudamiento un joven de 30 años que un joven de 60 años, ¿no? Por tanto, eso también se tiene en consideración. Eso es lo que nos marcará el importe por el que me puedo endeudar, el valor de la vivienda, el porcentaje máximo a financiar y cuál es mi capacidad de pago. Y un asunto también clave, aconséjanos, Ramón, ¿en cuántos años amortiza una hipoteca? Bueno, esto es a gusto del consumidor, ¿no? Pero al gusto del consumidor con unas limitaciones. Amortizar la hipoteca, para ponerlo en un lenguaje pues más de nuestro día, es devolver el dinero que te ha prestado la entidad financiera para que te pudieras comprar la casa. Esto es amortizar. Y la amortización se hace mediante cuotas mensuales, es decir, cada mes se paga una cantidad. Tú me dices, ¿y cuántos meses sería bueno pagar? ¿Lo hago en pocos o lo hago en muchos? Pues mira, la respuesta también es muy particular de cada caso. Si la hipoteca la pagamos, la amortizamos con muchos pagos durante muchos años, pues me saldrá, pensemos que amortizar supone pagar, devolver a la entidad financiera el dinero que te ha prestado y pagar el interés. Si esto lo dilato en muchos años, evidentemente la cuota, la letra, será de menor importe. Pero al final, cuando sumaré lo que he pagado, veré que he devuelto el capital que me prestaron y una cifra importante de intereses, porque he estado pagando muchos años, he dilatado mucho la devolución del dinero. Si se me ocurre que esto no me interesa así, lo que quiero es pagarlo más rápido, entonces tenemos otro problema, y es que el dinero lo tengo que devolver, pero los intereses a pagar se me acumularán en pocas letras y, por tanto, tendré una letra muy alta. Me generará una tensión financiera en mi día a día, en mi economía familiar. Por tanto, el plazo en el que se debe amortizar depende de las circunstancias de cada persona. Pero te voy a decir un estándar también muy habitual en el mercado. Lo habitual es que las hipotecas se devuelvan en un plazo máximo de 30 años. Este es el habitual en España. En otros países incluso hay plazos más largos, pero en España lo habitual es 30 años en todo el sistema financiero. Tú puedes encontrar algún caso a 40, pero lo habitual son 30. Y
Otra condición relevante es que nadie esté pagando la hipoteca de su casa una vez superados los 75 años. Esta es la edad límite. Por tanto, si una persona pidiera una hipoteca para la vivienda de su casa teniendo 60 años, seguramente lo máximo que se permitiría serían 15 años. Es importante tener esa referencia. Las hipotecas, al final, incluyen una serie de cláusulas que nos pueden arreglar este tema, ¿no? Hay una cláusula que permite, si así se pacta con la entidad financiera y el prestatario, que es la persona que solicita la hipoteca, hay una cláusula que permite una cancelación anticipada. Es decir, yo el primer día consideré que era bueno pues, hacer la hipoteca a 30 años, pero luego veo que mi situación económica ha mejorado, he progresado en el trabajo, me han hecho un incremento, ligero pero un incremento, y voy prosperando, pues, y decido que ¿para qué voy a alargar hasta 30 años? Voy a acortar. ¿Sí? Esto se puede hacer y por tanto se pueden hacer cancelaciones anticipadas a la deuda, parciales o incluso totales. Esto puede estar contemplado en el contrato de hipoteca. Y también se puede contemplar otra cosa, Toni, y es que cuando uno se compra una casa, ¿no? A veces no piensa que... Y luego también me gustaría que habláramos un poco de ese tema de los gastos, ¿no? Uno no se acuerda que luego la casa hay que amoblarla, hay que poner una tele, 2 o 3 teles, ¿no? Y el sofá, y aquella alfombra tan bonita, y esa lámpara, y ese cuadro. Bueno, pues otra cláusula que puede incluirse en los préstamos hipotecarios es que durante los primeros meses la cuota no devuelva capital, solo paga intereses. Por tanto, la cuota es más baja, ¿sí? A esto se le llama periodo de carencia. Sí. Y lo que permite es que pues, ir más cómodo los primeros meses, en donde seguro que tendré otros gastos, porque he decidido, vamos a cambiar la pintura de esa habitación. Bueno, eso es un gasto adicional. Si encima tengo la cuota entera, pues puedo tener tensiones, ¿no? Bueno, por tanto, el plazo quedaría ajustado en un máximo de 30 años, máxima edad del prestatario, 75 años. ¿Y qué tipo de hipotecas existen? Bueno, las hipotecas las podemos clasificar de muchas maneras, ¿no? Pero seguramente para nuestros oyentes lo que más les puede interesar es la clasificación en base al tipo de interés que se le aplica, ¿eh? Y yo te diría que podríamos poner dos grandes grupos de hipotecas: las hipotecas a tipo fijo y las hipotecas a tipo variable. Mira, hasta podríamos poner un tercer tipo, a tipo mixto, ¿eh? Unos años fijo, unos años variable. Esto también existe en el mercado. Para que te hagas una idea, hoy en día en el mercado español aproximadamente el 50% de las hipotecas son a tipo fijo y el 50% a tipo variable. Es decir, que no hay, en otros momentos de mercado ha habido un sesgo claro hacia un tipo o hacia otro. Pero actualmente es mitad y mitad. ¿Qué es lo que diferencia una hipoteca a tipo fijo y una hipoteca a tipo variable? Pues mira, la diferencia principal está en que la hipoteca a tipo fijo, el cliente pacta con la entidad financiera una cuota que permanecerá estable, fija, durante los 30 años de la operación o los que dure, ¿sí? La hipoteca a tipo fijo lo que considera es que, lo que significa es que se va a pagar un tipo de interés fijo, que no va a tener ninguna variación, del primer día hasta el último. Si el tipo de interés es fijo, yo ya sé cuánto me sube la letra, que se compone de la parte de devolución del capital y de intereses, y eso permanecerá fijo durante toda la vida de la hipoteca, ¿no? Eso me da tranquilidad, porque si yo sé que hoy puedo asumir una hipoteca de 380 euros al mes y eso lo voy a estar pagando durante 30 años, hombre, seguramente, pues si mi proyección profesional, pues seguramente iré asumiendo más retos, iré asumiendo más responsabilidades, seguramente se me harán incrementos salariales y por tanto cada vez será más cómoda para mí esa cuota. Por tanto, esa te da, la hipoteca tipo de interés fijo te da tranquilidad. Pero por contra, si el mercado o los tipos de interés del mercado caen, ¿sí?, tú no te podrás beneficiar en una hipoteca a tipo de interés fijo. Esa sería la ventaja de una hipoteca a tipo de interés variable. Las operaciones a tipo de interés variable lo que hacen es referenciar el tipo de interés a pagar a un índice que es público del mercado. Habitualmente el índice, actualmente el que más se utiliza es el que conocemos como Euribor, es un tipo de interés, ¿no? Entonces, la hipoteca a tipo variable está referenciada a las fluctuaciones del Euribor más un diferencial. Por eso oímos
mi hipoteca está al Euribor más 1. Quiere decir que la cuota que pagaré será la que determine el tipo de interés Euribor más 1. Si el Euribor está al 1, 1 más 1, 2 tendré que pagar de interés. Si el Euribor está al 5, 5 más 1, 6 tendré que pagar de interés. Claro, una hipoteca de tipo de interés variable tiene mucho sentido cuando el Euribor está alto. Si el Euribor está alto, una operación a 30 años, yo voy a pensar que a lo mejor el Euribor dentro de 5 años bajará y por tanto donde hoy estoy pagando un 5 más 1, hipotético, 6% de interés de la hipoteca, dentro de unos años si cae el Euribor hasta el 1 podría pagar 1 más 1, 2%. Pero lo cierto es que las circunstancias actuales no son esas. Las circunstancias actuales es que este índice, que llamamos Euribor, vale menos 0,5. Por lo tanto, una hipoteca al Euribor más 1 estaría pagando un interés de 0,5. ¿Sí? O sea, las perspectivas de bajadas de tipo de interés hoy en día son prácticamente nulas. Así es que el sentido que tenía una hipoteca variable, que es beneficiarse cuando hay caídas de tipos, hoy en día esa ventaja no la tienen. Bueno, esa sería la gran diferencia entre hipotecas a tipo fijo y hipotecas a tipo variable. En una tienes tranquilidad, siempre lo mismo, en la otra te puedes beneficiar de bajadas. Lo que pasa es que en el momento actual no tiene mucho sentido. Hay algunas hipotecas, Tony, que lo que hacen es hacer los 5 primeros años o 3 primeros años fijos, a tipo fijo, y luego variable. ¿Y eso qué sentido tiene? Pues cuando he comprado la vivienda, como seguramente luego me animaré a poner otra tele de más y pues por lo menos no tener sustos en el tipo de interés, en la letra que tengo que pagar. Y luego cuando ya he estabilizado, he pintado todo 2 veces pues entonces ya, oye, vamos a pasar a variable a ver si tenemos suerte y el tipo cae y encima pues me puedo ahorrar un poco en la cuota. Bueno, hoy en día no es una modalidad que esté muy en uso, fijo y variable. En esta entrevista hablabas de gastos a tener en cuenta. ¿De qué gastos hablamos? Bueno, fíjate que cuando realizamos una operación de compraventa de una vivienda y, en el caso de que haya operación hipotecaria, es decir, financiación bancaria, yo creo que los gastos los podemos separar en 2 grandes grupos, ¿no? Los gastos propios de la compraventa y los gastos propios de la financiación bancaria. Esto ha generado mucho debate, y sobre todo en los últimos años, porque esos gastos habitualmente iban todos a cargo del prestatario, a cargo de la persona que solicitaba la hipoteca. Esto la regulación actual no lo permite y si separo los gastos en estos 2 bloques que he dicho, los gastos hipotecarios, los gastos intrínsecos a la formalización de esa ayuda financiera, que suelen ser pues, gastos de notario, de inscripción en el registro de la propiedad de la carga, gastos de gestoría, impuestos de actos jurídicos documentados, todos esos gastos van a cargo de la entidad financiera. Y solo hay un gasto propio de la hipoteca que va a cargo del solicitante, que es la tasación, ¿no? Solicitar, antes de mencionar la tasación, solicitar que vaya un arquitecto y nos diga cuál es el valor de mercado de esa vivienda, eso lo tiene que pagar, eso va a cargo del solicitante. Los demás gastos de la hipoteca íntegramente a cargo del banco. Pero hay unos gastos adicionales que son los gastos propios de la compraventa. Cuando se realiza una compraventa, pues a lo mejor el que quiere comprar ha tenido que depositar una fianza, ¿no? Y una parte de esa fianza de reserva pues se la quedará o se la puede quedar una parte por los servicios de la agencia inmobiliaria o quien corresponda. Luego hay que pagar impuestos. Si compro una vivienda de obra nueva tendré que pagar IVA. Si compro una vivienda de segunda mano tendré que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. A lo mejor necesito asesoramiento de un abogado, ¿no? Bueno, todos estos gastos... Notario, etcétera. Todos los gastos que sean propios de la compraventa van a cargo del cliente, del solicitante de la operación, ¿sí? Por tanto, estos son los 2 grandes bloques de gastos. Antes todos los gastos iban a cargo del solicitante, ahora no es así. Los gastos bancarios los asume el banco. Y ahí hay un tema importante, porque fíjate que antes hemos dicho que el porcentaje que podrías financiar, un estándar reconocido en España, es el 80%. Por tanto, el que quiere comprar una casa tiene que tener un ahorro del 20%, que es su entrada, pero también que tendrá que tener un ahorro para esos gastos. Y esos gastos
que la parte más gorda son impuestos, ya sea IVA o impuesto de transmisiones patrimoniales, esos gastos pueden rondar el 10%, ¿no? Por tanto, debemos tener también otra parte ahorrada sobre un 10, un 11, un 12% para hacer frente a estos gastos. Pero aquí no acaba la cosa. Ya tengo la casa, ya lo he firmado todo, ahora veremos cómo acabamos el proceso, pero seguramente vivía en algún sitio, tendré que hacer una mudanza, más gastos, esto va a cargo del que compra, a cargo de, ¿no? Y como he dicho antes, seguramente en ese salón también me caería bien una tele más pequeña, ¿no? Y luego seguramente, como paso muchas horas en la cocina, ¿cómo me gustaría tener en la cocina para...? Y vamos teniendo gastos que el primer día no preveíamos, ¿no? Por tanto, es importante tener pues eso, un ahorro, una parte de dinero ahorrada para hacer frente a la entrada y a los gastos propios de la operación y también los que van a surgir los primeros meses, seguro, en la nueva casa. Porque acuérdate que compramos una vivienda que vamos a convertir en nuestro hogar, Toni. Y nuestro hogar lo preparamos y lo adornamos a nuestras necesidades. Y por tanto, aquí quiero un cuadro y allí quiero una maceta. Eso cuesta. Y los gastos no cesan. No cesan, no se acaban. Ramón, ¿y qué documentación necesito aportar para pedir un crédito para financiar esa vivienda? La documentación aquí sí es muy sencillo. La documentación debe ser una documentación que identifique claramente quién es el comprador y si en el caso que haya hipoteca, el prestatario. Y en el caso que haya hipoteca, necesitaremos saber cuáles pues, sus posibilidades financieras para hacer frente a esa deuda que está asumiendo junto con la compra de la casa, ¿no? Por tanto, lo que pediremos es documentación identificatoria, DNI, pasaporte, eso para identificar al titular, y luego documentación relativa a sus ingresos. En el caso de que el comprador sea una persona que trabaje por cuenta ajena, pues se le pedirán los 2 últimos IRPFs de los últimos años, las 2 últimas nóminas por si ha habido algún cambio relevante, y en caso de que para nosotros no sea un cliente conocido, que sea una persona que no tuviera cuenta en Banco Sabadell, entonces lo que sí le vamos a pedir es un extracto de 6 meses de la otra entidad en la que esté trabajando para saber efectivamente cuál es su nivel de gasto, ¿no? Para analizar los gastos. Ahí un gestor de Banco Sabadell ya hará el análisis de los gastos para poder calcular precisamente la capacidad de pago que hemos mencionado antes. En el caso de que la persona que solicita el préstamo sea un trabajador por cuenta propia, en este caso pues pediremos el resumen de IVA del año anterior y seguramente las liquidaciones de IVA de este año, las liquidaciones trimestrales de IVA del año en curso, y si tiene información en la que nos pueda pues, justificar los ingresos, pues también será relevante. La documentación siempre va en la misma línea: identificar a la persona que compra y que además va a asumir una deuda y ver la documentación necesaria para concretar exactamente cuál es su capacidad de pago para hacer frente a esa compra. La documentación es sencilla y muy estándar en todo el sistema financiero. Y si hablamos de necesidades de protección... Bueno, claro. Hemos dicho al principio, Toni, que comprar una vivienda seguramente es una de las operaciones, lo he repetido 2 o 3 veces, una de las operaciones más importantes que haremos como personas, desde luego financieramente. Y claro, no podemos dejar al aire y al buen gobierno de alguien, ¿no? Pues que eso fluya de una manera natural. No. Creo que nosotros debemos ser conscientes de que pueden ocurrir siniestros y, por tanto, nosotros, en cuanto asumimos la compra de esa vivienda, que es donde vivirá nuestra familia, y en cuanto asumimos esa deuda, creo que hay que empezar a pensar, oye, ¿y si ocurriera algo? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Y si ocurriera algo, en qué? Acuérdate que asegurar es invertir en tranquilidad, ¿no? Nosotros tenemos una cultura muy mediterránea, para nosotros asegurar a veces es un gasto, es un gasto. Y en el caso que explicaré ahora, asegurar queda claro y queda manifiesto que es invertir en tranquilidad. Las necesidades de protección que surgen a la compra de una vivienda y formalización de un préstamo hipotecario, yo creo que básicamente son 3. Primero, asegurar el bien. Asegurar el bien. En este sentido, la normativa y la regulación es clara, dado que ese bien es la garantía o una parte de la garantía de esa deuda que se ha asumido, debe haber un seguro que cubra los daños sobre ese bien. Eso es un requisito legal.
no tiene que hacerse el seguro en la entidad que has hecho la hipoteca, no tiene por qué, pero debe haber un seguro, ¿no? Y además el beneficiario de ese seguro debe ser la entidad que te ha prestado o te ha prestado la ayuda financiera. Por tanto, primera protección que debemos hacer sobre el bien. ¿Nosotros qué recomendamos? Recomendamos que, aparte de asegurar las paredes del bien, que es lo que exige la ley, pues también asegures el contenido, lo que hay dentro. Dentro quizás tenga ordenadores, televisores, a lo mejor alguna joya. Pues, oye, si se acaba un día, ojalá no ocurra, pues habiendo un siniestro y el edificio se cae, se quema, pues haber invertido en esa tranquilidad, no recuperar las joyas, pero por lo menos me pagarán dinero. Otra cosa que hay que proteger es la vida de las personas que están pagando la hipoteca. Normalmente, y siempre tenemos tendencia a pensar en parejas, ¿no? En parejas no siempre los ingresos son equitativos, son iguales, ¿no? Es importante que el que tenga más ingresos tenga un seguro de vida. De manera, y utilizaré una expresión muy llana, muy entendible, pero es importante que si la persona que da la mayoría de los ingresos y que por tanto es la que más colabora al pago de la cuota hipotecaria, tuviera un siniestro y falleciera, ¿sí?, que por lo menos el seguro se haga el cargo de pagar la hipoteca, de cancelar esa deuda, ¿sí? Digo que lo diré de una forma llana, si eso ocurriera, ojalá que no, pero lamentablemente tengo que decir que lo hemos visto a veces, te quedas con la pena por la falta de un ser querido, pero no te quedas con la deuda. La compañía aseguradora se encarga de pagar esa deuda, ¿sí? Eso es otro tema que hay que proteger. Y una vez protegido el bien y una vez protegido la vida, es importante que preveamos que si un día me quedo sin trabajo y no tengo ingresos, alguien me pague las cuotas mientras encuentro otro trabajo. Este seguro de protección de pago también existe, si soy trabajador por cuenta ajena, y si soy trabajador por cuenta propia, pues no hay nómina, pero si hubiera una invalidez temporal durante unos meses, pues el seguro se hará cargo del pago de la hipoteca. Por tanto, tenemos que proteger el bien, tenemos que proteger la familia y su situación financiera si ocurre el siniestro que he mencionado, y tenemos que proteger el pago para seguir viviendo en nuestro hogar, al que le hemos dedicado pues toda esta sesión de hoy, ¿no? Y Ramón, por último, ¿qué debo tener en cuenta para la firma y trámites posteriores de la compra y de la hipoteca? Bueno, hoy los trámites están muy tasados, están muy regulados. Una persona que muestra interés en comprar una vivienda y en acudir a una entidad financiera para solicitar pues, un apoyo financiero, la entidad lo que le presentará es toda una documentación precontractual, una documentación en la que se explicará pues cuáles son los derechos y obligaciones que asumirá en el caso de que decida endeudarse para comprar la vivienda. Esa documentación, una parte de esa documentación, además, tiene rango de oferta vinculante. Lo que ahí se ha escrito, el banco lo va a mantener. Ahí se estipula tipos de interés, ahí se estipula plazo. Todo lo que esté ahí, que ya se ha pactado con el solicitante, se va a mantener durante un periodo. En un plazo no inferior a 10 días, el solicitante del préstamo acudirá a un notario. No, plazo no inferior a 10 días, no vale hacerlo hoy para mañana, no, tiene que tener tiempo para leerse, entenderlo, y un notario dará fe de que la persona que se está endeudando o que va a asumir esa carga para comprar la vivienda entiende perfectamente qué está haciendo, entiende perfectamente las obligaciones que está tomando y los derechos que adquiere al comprar y hipotecarse. Y luego, en los días siguientes, ya se formalizará la operación de compraventa y de ayuda financiera de hipoteca. Una vez firmado ante notario y liquidados los impuestos, en ese momento eres propietario de la vivienda que has escogido en una buena zona, con una buena orientación y con todo lo que hemos comentado al principio. Ahora solo faltará que esto se inscriba en el registro de la propiedad para que ya no haya absolutamente ninguna duda de quién es el propietario para generaciones venideras, ¿no? Quién es el propietario, ¿sí? Y también con la advertencia de que efectivamente esa finca tiene, el propietario ha solicitado una ayuda financiera y por tanto tiene una carga hipotecaria, ¿sí? Ya tienes las llaves, ya puedes ir a vivir a tu casa. Todo este proceso
que a veces nos da miedo porque no compramos tantas casas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Por tanto es una cosa nueva. Todo este proceso te sentirás guiado siempre por un gestor, y en eso todas las entidades financieras, y muy particularmente Banco Sabadell, que es la que más conozco, pues pone gestores a tu servicio para que desde el primer momento hasta el final te sientas acompañado. Incluso te diré que estamos trabajando en procesos para que todo desde que ves la casa hasta que acudes al notario para firmar, sea digital. Que lo puedes hacer desde el sofá de casa. Solo te tendrías que levantar una vez. Estamos trabajando en ello. Te tendrías que levantar el día de ir al notario a firmar. Lo demás, solicitud, documentación, información, todo lo demás, estamos trabajando para que sea todo digital. Todo. Máxima comodidad para que inviertas tu tiempo en pensar cómo quieres la casa, no en pensar si el tasador ya ha ido a tasar la vivienda. Eso, la persona que quiere comprarse una casa está ilusionado con la casa, con la vivienda que va a ser su hogar. No está ilusionado en pensar si el tipo de interés, eso un gestor le tiene que acompañar y tiene que hacérselo fácil y explicárselo clarito, clarito. Eso en Banco Sabadell pues somos expertos y tenemos personal especializado en eso. Lo has comentado a lo largo del programa, es una de las operaciones más importantes de nuestra vida. La compra de una vivienda, negociar los créditos, pedir la hipoteca. Y bueno, yo creo que se ha arrojado muchísima luz en esta conversación, en esta entrevista con Ramón Satorra. A ustedes también, a Ramón, muchísimas gracias, por este programa en el que hemos aclarado muchísimas dudas. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí. Muy buenos días. El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales? Podcast de Banco Sabadell con Toni Garrido. Nuevos episodios. Estardondestes.com.